En el divorcio le di todo. Y nadie entendió por qué. Suscríbete ahora. Porque esta no es una historia de pérdida. Es una historia de paciencia. Y las historias de paciencia siempre terminan cobrando intereses. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala quedó en silencio. No fue un silencio solemne. Fue un silencio incómodo, espeso, como cuando alguien se equivoca en público y todos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Está usted segura?, preguntó el juez, ajustándose las gafas, mirándome por encima de los papeles. Yo asentí. Lento. Firme. Sin titubear. Mi exmarido giró la cabeza hacia mí. Sonreía. No una sonrisa amplia. Era esa sonrisa pequeña, mezquina, que usan quienes creen haber ganado algo sin entender el precio. El juez volvió a leer. Casa matrimonial. Para él. Negocios. Para él. Cuentas bancarias. Para él. Inversiones. Propiedades. Vehículos. Todo. El murmullo empezó a crecer en la sala. Su abogado levantó las cejas. El mío apretó los labios. El juez parpadeó. Y ahí quedó grabado el momento. El juez parpadeó. No por duda jurídica. Por lástima. Porque desde afuera, yo parecía una mujer derrotada. Mi exmarido se inclinó hacia su abogado, susurró algo, y ambos sonrieron. Ese tipo de sonrisa que no celebra el amor. Celebra el saqueo. Yo crucé las manos sobre el regazo. No temblé. No lloré. No pedí reconsideración. No peleé. Y eso fue lo que más desconcertó a todos. Mientras el juez seguía hablando, mi mente no estaba en la sala. Estaba años atrás. Cuando firmamos el primer contrato del negocio. Cuando puse mi nombre en segundo lugar por practicidad. Cuando dejé que él figurara como administrador para evitar conflictos. Pequeñas concesiones. Firmas rápidas. Decisiones que parecían inofensivas. Yo las recordaba todas. Él no. Entonces queda así establecido, dijo el juez finalmente. ¿Algo más que agregar? Mi abogado me miró. Esperaba una señal. Una palabra. Un gesto. Negué con la cabeza. Silencio otra vez. Su abogado enmudeció. No porque no tuviera argumentos, sino porque no entendía por qué no los usábamos. Cuando salimos de la sala, mi exmarido me tomó del brazo. No con violencia. Con propiedad. Al final fuiste más inteligente de lo que pensaba, dijo. Sabías que no ibas a ganar. Lo miré. Y sonreí. No fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa contenida. Como la de alguien que ya leyó el final del libro. Yo ya había ganado. No le respondí. No hacía falta. Hay victorias que no se anuncian. Se ejecutan en silencio. Esa noche, cuando él durmió por primera vez en la casa que ganó, yo estaba sentada en mi apartamento pequeño, alquilado, con una copa de vino barato y una carpeta sobre la mesa. No era gruesa. No estaba llena de papeles dramáticos. Solo tenía lo necesario. Fechas. Firmas. Correos impresos. Transferencias internas que él nunca revisó. Cláusulas que nadie lee cuando cree tener el control. El negocio. Ese que celebraba como su mayor triunfo. Dependía de mí más de lo que imaginaba. Pero aún no era el momento. Encendí el teléfono. Mensajes nuevos. Uno de su hermana. ¿Cómo estás? Me dijeron que lo perdiste todo. No respondí. Otro de una amiga en común. Si necesitas algo, aquí estoy. Apagué el teléfono. La compasión es peligrosa cuando llega antes de tiempo. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad. Luces encendidas. Vidas que seguían. Personas que creían que perder era siempre visible. Yo había aprendido algo distinto. A veces perder es solo dejar que el otro se lleve el peso. Porque él no sabía algo. No sabía que al quedarse con los negocios, también se quedaba con las deudas invisibles, con los acuerdos mal cerrados, con las obligaciones que yo había sostenido en silencio durante años. No sabía que la casa, esa casa grande que tanto deseaba, iba a convertirse en una jaula costosa. No sabía que las cuentas no eran el dinero real, eran solo la superficie. Y sobre todo,
No sabía que yo ya había soltado emocionalmente mucho antes de firmar el divorcio. Cuando una mujer suelta primero, firma después. Esa noche dormí tranquila. Mientras él celebraba con whisky caro y llamadas triunfales, yo dormía sin sueños. Porque la venganza más efectiva no se siente como furia, se siente como calma. Se lo di todo. No peleé. Yo ya había ganado. Y esto apenas era el comienzo. Si crees que aquí terminó, quédate. Porque en la parte 2, él va a empezar a entender por qué el juez me miró con lástima. Y por qué yo sonreí. Suscríbete. Comenta si alguna vez te subestimaron. La primera semana después del divorcio, mi exmarido caminaba distinto. El pecho inflado. La voz más alta. Las llamadas más largas. Hablaba como quien acaba de conquistar algo, sin notar que el terreno aún se estaba hundiendo bajo sus pies. Yo lo sabía, porque había pasado años sosteniéndolo. El lunes recibió las llaves de la oficina principal. El martes cambió la contraseña del sistema. El miércoles llamó a todos los empleados para reafirmar liderazgo. El jueves, nadie respondió como esperaba. ¿Por qué el proveedor no confirmó el pedido? Preguntó irritado por teléfono. Silencio al otro lado. ¿Hola? ¿Me escuchan? Yo estaba sentada en mi cocina, café frío en la mesa, mirando el reloj. 8:47 de la mañana. Exactamente a esa hora. El contrato marco expiraba. El que yo renovaba cada año. El que él nunca leyó. Mientras tanto, en su oficina, el aire empezó a sentirse pesado. Debe ser un error, le dijo su abogado. Estos trámites siempre se retrasan. Mi exmarido asintió. Confiado. Como alguien que cree que el mundo se acomoda solo. Ese mismo día, recibió el primer correo. Asunto: revisión de términos y condiciones pendientes. Nada alarmante. Nada urgente. Solo una puerta cerrándose suavemente. Yo recibí otro correo. Asunto: confirmamos reunión. Respondí con una sola palabra. Sí. No era una venganza impulsiva. Era logística. Durante años, yo había sido la que hablaba con bancos, proveedores, contadores. La que resolvía problemas antes de que explotaran. La que firmaba extensiones, renegociaciones, favores silenciosos. Él solo aparecía cuando había que cortar cintas. El viernes, su contador llamó 2 veces. Hay unos movimientos que necesito revisar, dijo con voz cuidadosa. Nada grave, pero, mejor verlo con calma. Con calma. Es la forma elegante de decir. Esto no se ve bien. Ese fin de semana, él celebró. Fotos en redes. Cena cara. Comentarios de amigos. Te lo mereces. Por fin libre. Yo no reaccioné a ninguna publicación. La indiferencia duele más cuando llega tarde. El lunes siguiente, el banco pidió documentación adicional. El martes, un proveedor cambió condiciones. El miércoles, una auditoría interna. Pequeñas cosas. Nada que asuste. Si no sabes leer patrones. Mi exmarido empezó a llamar. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, fingiendo neutralidad. No, respondí. Ya no es asunto mío. Y era verdad. Y no lo era. Esa noche, por primera vez desde el divorcio, no durmió bien. Lo supe porque a las 2:14 de la mañana llegó un mensaje. Necesitamos hablar. No respondí. Al día siguiente, en la oficina, su abogado dejó de sonreír. Revisaban papeles una y otra vez. Volvían atrás. Subrayaban. Aquí dice que la relación comercial depende de una gestión continua, murmuró. Y esa gestión. No terminó la frase. No hacía falta. Mientras tanto, yo tenía una reunión tranquila. Café servido. Saludo cordial. Sonrisas contenidas. Usted siempre fue la parte estable, me dijeron. Nos preguntábamos cuándo iba a pasar esto. Asentí. Como si no llevara años esperando. Mi exmarido empezó a perder el control. Le gritó a un empleado. Amenazó con despidos. Prometió cambios drásticos. Cuando alguien no entiende el problema, cree que la fuerza lo soluciona. El jueves, su abogado me llamó.
Solo queremos aclarar algunas cosas, dijo con tono conciliador. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Sonreí. Ya llegamos a uno, respondí. Está firmado. Silencio. Su abogado enmudeció. Otra vez. Esa noche, él apareció en mi puerta. Sin avisar. La misma mirada segura. Pero cansada. Los hombros un poco más bajos. No te aproveches, dijo. No es necesario llegar tan lejos. Lo miré. No sentí rabia. Ni satisfacción. Sentí confirmación. Yo no estoy yendo a ningún lado, respondí. Tú estás cayendo solo. No gritó. No discutió. Se quedó ahí, parado, como alguien que empieza a leer un contrato demasiado tarde. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. No por nervios. Por alivio. Porque lo más difícil ya había pasado. No fue el divorcio. No fue la firma. No fue soltarlo todo. Lo más difícil fue esperar sin revelar nada. Se lo di todo. Sí. Pero no le di el control real. Ni la estabilidad. Ni el respeto silencioso que sostenía todo. Eso ya no era suyo. Y mientras él empezaba a entenderlo, yo preparaba el siguiente movimiento. Porque en la parte 3, la caída deja de ser invisible. Y el mundo empieza a mirar. Parte 3. Cuando la gente empezó a mirar, ya era tarde para negarlo. La primera señal pública no fue un escándalo. Fue una ausencia. Una reunión importante. Un evento donde él siempre estaba. Una mesa reservada con su nombre. Y una silla vacía. Debe venir en camino, dijo alguien, mirando el reloj. No llegó. Ese mismo día, un rumor empezó a circular. No uno concreto. No uno claro. Los rumores peligrosos nunca lo son. Solo frases sueltas. Algo pasa. No está todo bien. ¿Supiste lo del banco? Nada verificable. Nada defendible. Pero suficiente para que las miradas cambiaran. Mi exmarido empezó a hablar más de la cuenta. Cuando alguien siente que pierde el control, intenta recuperarlo explicándose. Demasiado. Es solo una reestructuración, decía. Cosas normales del crecimiento. Pero ya no hablaba con convicción. Hablaba con urgencia. Los empleados empezaron a llegar tarde. Algunos pidieron vacaciones indefinidas. Otros enviaron currículum sin disimulo. El edificio seguía en pie. Pero el alma se estaba yendo. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Queremos saber si estarías dispuesta a volver a conversar, me dijeron. Desde que saliste, todo se volvió inestable. Inestable. La palabra favorita cuando nadie quiere decir insostenible. Respondí con calma. Depende de para qué. Esa noche, él publicó algo. Una foto antigua. De cuando todo funcionaba. De cuando yo estaba a su lado. El pie de foto decía. Algunos ciclos se cierran. Otros se enseñan. No me mencionó. Pero todos entendieron. Los comentarios no fueron los que esperaba. ¡Qué lástima! Se les veía tan sólidos. Ella era clave. Él empezó a borrar. Eso también se nota. Días después, el banco bloqueó temporalmente una línea de crédito. Nada definitivo. Nada terminal. Pero suficiente para asustar. Es un procedimiento automático, explicó al teléfono. No significa nada. La voz le tembló. Yo estaba en una cafetería tranquila cuando vi su nombre en una notificación. Llamada entrante. No contesté. No por crueldad. Por coherencia. Ya no éramos un equipo. Esa misma semana, el juez volvió a mi mente. Su mirada. Ese parpadeo. No era lástima por mí. Era comprensión tardía. Mi exmarido empezó a perder algo más peligroso que el dinero. Credibilidad. Cuando alguien pierde credibilidad, todo se vuelve negociable. En su contra, un proveedor exigió pago adelantado. Otro pidió garantías adicionales. Un socio menor quiso salir. Pequeñas fugas. Constantes. Irreversibles. Él empezó a decir mi nombre en reuniones. Cuando ella estaba, esto no pasaba.
como si invocarme pudiera corregir el rumbo. Pero yo ya no estaba para sostener nada. Un viernes por la tarde, llegó a mi apartamento otra vez. No tocó de inmediato. Se quedó parado, respirando. Cuando abrí, no habló enseguida. Te subestimé, dijo finalmente. No fue una disculpa. Fue una constatación. No, respondí. Te apoyaste en mí sin mirarme. Eso dolió más. Lo vi en su cara. Podemos arreglarlo, insistió. Juntos. Negué despacio. Yo ya me arreglé, dije. Tú sigues negociando con el pasado. Se fue sin discutir. Sin promesas. Sin amenazas. Eso fue lo más honesto que habíamos tenido en años. Esa noche dormí profundamente. Porque cuando alguien empieza a perderlo todo, ya no necesita que lo empujen. El lunes siguiente, la noticia salió. No en titulares grandes. En una nota discreta. En una sección que pocos leen. Empresa X atraviesa proceso de revisión interna. Revisión interna. La antesala del colapso elegante. Mi teléfono volvió a sonar. Mensajes viejos contactos. Personas que antes hablaban con él. Y ahora me escribían a mí. El poder también cambia de dirección. Y ahí entendí algo. La verdadera caída no es cuando pierdes lo que tienes. Es cuando los demás empiezan a recordar quién lo sostenía. Se lo di todo. Sí. Y al hacerlo, dejé que el mundo viera qué pasaba cuando yo no estaba. En la parte 4. Él va a intentar una última jugada. Una que cree brillante. Una que cree salvadora. Pero hay errores que solo se cometen cuando ya no queda nada que perder. Parte 4. Cuando intentó salvarse. Fue cuando terminó de hundirse. La llamada llegó un martes por la noche. No era él. Era su abogado. Eso ya decía demasiado. Necesitamos reunirnos, dijo, sin rodeos. Hay un asunto delicado que te involucra. Involucra. Esa palabra siempre llega tarde. Acepté. No por curiosidad. Por cierre. La reunión fue en una oficina que conocía bien. La misma donde durante años tomé decisiones que nunca llevaban mi nombre. Él ya estaba ahí. No se levantó cuando entré. No sonrió. No fingió cordialidad. Tenía los ojos rojos. No de llanto. De insomnio. Esto se nos fue de las manos, dijo, directo. Pero todavía podemos arreglarlo. Podemos. La palabra favorita de quien ya está solo. Su abogado deslizó unos papeles hacia mí. Hay ciertos documentos, explicó, que podrían interpretarse de distintas maneras. Dependiendo del enfoque, podríamos necesitar tu colaboración. Colaboración. Yo leí en silencio. No levanté la mirada. Eran contratos viejos. Cláusulas torcidas. Intentos de reinterpretar responsabilidades. Un plan. Mal armado. Apurado. Desesperado. ¿Quieres que mienta? Pregunté, sin emoción. El silencio fue inmediato. Eso también es una respuesta. No mentir, corrigió él. Solo, ajustar la narrativa. Narrativa. Como si los hechos fueran un cuento editable. Lo miré por primera vez desde que entré. Tú firmaste, dije. Yo solté. No es lo mismo. Su abogado intervino. Si esto sale mal, las consecuencias pueden ser serias. Para todos. Ahí estaba. La amenaza envuelta en preocupación. Me recosté en la silla. No, respondí. Para mí ya no. El golpe fue visible. No un grito. No un insulto. Fue la certeza. Te di todo, escupió él. Todo. Lo miré con calma. No, dije. Te llevaste todo. Yo te lo dejé. No entendió la diferencia. Nunca la entendió. El abogado cerró la carpeta. Entonces tendremos que proceder sin tu apoyo. Asentí. Hagan lo que tengan que hacer. Me levanté. No miré atrás. 2 semanas después, cometió el error. El último. El irreversible. Intentó adelantarse. Publicó un comunicado. Habló de traición. De malas interpretaciones. De fuerzas externas. Y me nombró. Sin pruebas. Sin respaldo. Solo con rabia. El efecto fue inmediato.
No el que esperaba. Personas que habían callado. Hablaron. Socios menores. Ex empleados. Contadores. Historias que yo nunca conté. Empezaron a aparecer solas. El abogado dejó de contestarle llamadas. El banco aceleró procesos. La auditoría dejó de ser interna. Esa noche, volvió a escribirme. No era así como quería que pasara. No respondí. Hay frases que no merecen eco. El mundo empresarial es cruel con los desesperados. Cuando alguien intenta salvarse quemando puentes, termina aislado en medio del incendio. Un mes después, lo vi en un lugar público. Más delgado. Más callado. Menos seguro. No me vio. Y fue mejor así. Yo entendí algo ahí. No sentí victoria. Sentí distancia. Y la distancia es el verdadero final. Porque ya no quería que cayera. Ya había caído. Solo quería que dejara de intentar arrastrarme. Se lo di todo. Sí. Pero él hizo algo peor. Intentó devolverme la culpa. Cuando ya no tenía poder sobre mí. Suscríbete. Porque algunas caídas no se transmiten en vivo. Se archivan. El final no llegó con sirenas. Ni con titulares enormes. Ni con gente mirando desde afuera. Llegó un martes común. Con un sobre gris. Sin urgencia. Eso fue lo más cruel. Mi exmarido lo abrió en su oficina vacía. La misma oficina que meses antes había llenado de discursos y promesas. Ahora solo quedaban cajas sin rotular. Y una planta seca en la esquina. Leyó una vez. Luego otra. No entendió. Leyó una tercera. Ahí sí. No era una acusación. No era un ataque personal. Era un cierre administrativo. Frío. Exacto. Impersonal. La empresa entraba en una etapa que ya no dependía de su voluntad. Había perdido margen. Había perdido respaldo. Había perdido tiempo. Y el tiempo no se negocia. Llamó a su abogado. No contestó. Llamó otra vez. Buzón. Ese sonido es más duro que cualquier grito. Intentó una última llamada. A mí. No sonó. Porque ya había cambiado de número. No por huir. Por terminar. Días después, el proceso siguió su curso. Firmas. Fechas. Resoluciones. Nadie preguntó por mí. Eso fue lo más revelador. Cuando finalmente entendió que no había marcha atrás. No gritó. Se quedó sentado. Mirando un punto fijo. Como alguien que acaba de comprender que confundió posesión con control. Mientras tanto, yo estaba en otro lugar. No celebrando. No observando. Viviendo. Una mañana, recibí un correo breve. Asunto. Cierre confirmado. Eso fue todo. No sentí alegría. Sentí exactitud. Como cuando algo encaja por fin. Después de haber estado torcido durante años. Nos cruzamos una sola vez más. En un pasillo. Por azar. No me reclamó. No me pidió nada. Solo dijo. Nunca pensé que terminaría así. Lo miré. Terminó como empezó, respondí. Solo que ahora se ve. Asintió. Eso fue su despedida. No hubo revancha pública. No hubo discurso final. No hubo, te lo dije. Porque la verdadera venganza no necesita testigos. El juez tenía razón en algo. Cuando me miró con lástima, no estaba viendo una derrota. Estaba viendo a alguien soltar el peso. Antes de que se volviera ruina. Se lo di todo. Sí. Porque ya había entendido algo que él no. Que quedarse con todo no es lo mismo que poder sostenerlo. Y ahí terminó. No con ruido. No con justicia poética exagerada. Terminó como terminan las cosas mal construidas. Cerrándose solas. Parte 6 final. No me quedé con nada. Porque ya me había quedado con todo. Suscríbete. Porque algunas historias no terminan cuando alguien cae. Terminan cuando alguien deja de cargar. El día que todo terminó oficialmente no sentí alivio inmediato. No sentí victoria. No sentí euforia. Sentí silencio. Un silencio limpio. De esos que no pesan. De esos que no exigen explicación.
Recibí la notificación final una mañana cualquiera. Ni siquiera estaba esperando el mensaje. Llegó como llegan las cosas inevitables. Cuando ya no hay resistencia. Leí cada línea con atención. No por miedo. Por respeto a la mujer que había esperado tanto para llegar ahí. El proceso estaba cerrado. No en pausa. No en revisión. Cerrado. Apagué el teléfono y me quedé sentada un rato. No recordando el matrimonio. No repasando errores. Recordando quién fui antes de cargar con todo. Durante años, confundí amor con aguante. Compromiso con silencio. Lealtad con desaparecer. Creí que sostener era amar. Creí que ceder era madurar. Creí que callar era proteger. Me equivoqué. El día del divorcio, cuando firmé y solté todo, no estaba perdiendo bienes. Estaba soltando una identidad que ya no me pertenecía. Y nadie lo entendió. Recuerdo perfectamente la cara del juez. Ese parpadeo. Esa pausa mínima. Él vio algo que los demás no. Vio a alguien que no estaba entregando. Estaba descargando. Mi exmarido tardó más. Mucho más. Porque hay personas que solo entienden cuando ya no queda nada que culpar. Su caída no fue un castigo. Fue una consecuencia. No de mí. De él mismo. Durante meses, la gente me preguntó cómo estaba. ¿No te arrepientes? No fue demasiado. Valió la pena. Nunca supe cómo responderles con palabras simples. ¿Cómo explicas que la paz no se mide en propiedades? ¿Cómo explicas que soltar puede ser más poderoso que ganar? La verdad es esta. Yo no planeé destruirlo. Planeé sobrevivir sin desaparecer. Y eso cambió todo. Cuando dejó de tenerme como sostén invisible, todo lo que estaba mal construido se hizo evidente. No porque yo hablara. Porque yo ya no estaba ahí para corregir. Aprendí algo fundamental. Cuando una mujer deja de sostener, el mundo deja de fingir estabilidad. No volví a hablar mal de él. No lo necesitaba. No celebré su caída. No era mía. Yo ya estaba en otro lugar. Un lugar más pequeño. Más simple. Más honesto. Con menos cosas. Y más aire. Dormía mejor. Comía mejor. Pensaba con claridad. Por primera vez en años, mis decisiones no pasaban por el filtro de nos conviene. Solo por uno. Me conviene. Un día, alguien me preguntó si lo volvería a hacer distinto. Lo pensé. Y respondí la verdad. No. Porque si no hubiera pasado así, no habría entendido quién era yo sin cargar a nadie. El verdadero final no fue su quiebra. No fue el cierre. No fue el silencio legal. El verdadero final fue una tarde cualquiera. Cuando me miré al espejo. Y no vi cansancio. Vi presencia. Ya no era la mujer que sostenía todo. Era la mujer que se sostenía sola. Y ahí entendí el verdadero sentido de todo. Se lo di todo. Sí. Porque yo ya había recuperado algo más valioso. Mi centro. No peleé. Porque no todas las guerras se ganan luchando. Algunas se ganan retirándose a tiempo. Yo ya había ganado. No el día del divorcio. No el día de su caída. Había ganado el día que decidí no seguir sosteniendo lo que no me respetaba. El juez me miró con lástima. Pero yo sonreí. Porque hay sonrisas que no explican nada. Solo confirman que ya no necesitas hacerlo. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó realmente, respondo algo simple. Cada uno se quedó con lo que sabía manejar. Y yo. Ya no sabía manejar el sacrificio. Esta historia termina aquí. No con aplausos. No con revancha. Con una mujer que se fue liviana. Y un hombre que se quedó con demasiado peso. Si llegaste hasta el final, quédate con esto. A veces, la mayor victoria no es quedarte con todo. Es saber exactamente qué soltar.